Hace algunos años, cuando tenía alrededor de 14, viví una experiencia en mi pequeño pueblo en el norte de México, que hasta el día de hoy me cuesta creer que ocurrió. El pueblo, como muchos otros en la región, era un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques densos, donde las leyendas y los cuentos de viejas se entrelazan con la vida cotidiana. Uno de esos relatos hablaba de una caja de música y una medium que había vivido en el pueblo hacía muchísimo tiempo. La historia de la caja de música circulaba entre los niños como un reto macabro, una especie de prueba de valor. Según la leyenda, la caja había pertenecido a una medium llamada Dolores, una mujer que se decía tenía la habilidad de comunicarse con los muertos. Dolores había muerto bajo circunstancias extrañas, y tras su muerte, sus pertenencias se disiparon entre los habitantes del pueblo. Pero la caja de música, un objeto antiguo y delicado, había desaparecido y con el tiempo su paradero se había convertido en un misterio. Según contaban, Dolores usaba esa caja durante sus sesiones de espiritismo. Cuando giraba la llave y la melodía comenzaba a sonar, los espíritus se manifestaban atraídos por la melodía hipnótica. La caja, decían, había absorbido tantas energías y presencias que se había convertido en un objeto maldito. Años después de la muerte de Dolores, la caja de música reapareció y los niños del pueblo comenzaron a jugar con ella, pero no era un juego inocente. El reto era simple. Quien tuviera la caja debía mantenerla durante una noche en su habitación, a solas y en completa oscuridad. Tenía que hacer sonar la música justo antes de dormir. La leyenda decía que si cumplías con el reto, la figura de una mujer anciana que no era otra que la medium se te aparecía en la oscuridad y tendrías que aguantar su presencia hasta que la música terminara. Todo comenzó cuando la caja de música llegó a las manos de mi amigo Javier. Nos las enseñó una tarde mientras jugábamos en la plaza del pueblo. Era pequeña, hecha de madera oscura con un diseño intrincado en la tapa. Javier nos contó que la había encontrado en el desván de su abuela y que había escuchado la leyenda. Por supuesto, todos nos reíamos y desafiamos a Javier que cumpliera con el reto esa misma noche. El fanfarrón obviamente aceptó. Al día siguiente, Javier no vino a la escuela. Su madre dijo que estaba enfermo con fiebre muy alta y que apenas había dormido. Nosotros, aunque asustados, lo tomamos como una casualidad. Pero entonces la caja apareció en mi mochila, metida allí sin que yo lo supiera. Javier me la había pasado. Ahora era mi turno. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras sostenía la caja. Por la tarde le conté a mis padres que no me sentía bien para poder quedarme en casa y enfrentar el reto sin que me vieran. Esa noche después de cenar subí a mi habitación. Me aseguré de que todas las luces estuvieran apagadas y me metí en la cama con la caja de música. Cada clic que daba la llave al girarla, sentía que algo en la habitación cambiaba, como si el aire se hiciera más denso. Finalmente, la caja comenzó a reproducir su melodía. Era una canción antigua, triste, casi fúnebre. Cerré los ojos y traté de dormir, pero el miedo era demasiado intenso. Pasaron los segundos, minutos, y sentí un frío recorrer mi espalda. No me atreví a abrir los ojos, pero lo sentí. Sentí que no estaba solo en la habitación. Había algo o alguien allí observándome. Podía escuchar una respiración suave y pausada, tan cerca que parecía provenir de mi lado. Me armé de valor y abrí los ojos lentamente.
pero todo estaba oscuro, salvo una tenue sombra que se proyectaba en la pared. Era la figura de una mujer encorvada, de cabello desordenado y largo, casi tocando el suelo. El pánico me paralizó. No podía moverme ni gritar. Solo podía observar aquella sombra moverse lentamente por la habitación, acercándose cada vez más a mi cama. El sonido de la caja de música se hizo más y más lento, como si estuviera terminando su melodía. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire, la sombra también lo hizo. Sentí un vacío, un silencio opresivo que me aplastaba contra la cama. A la mañana siguiente, cuando mis padres entraron en mi habitación, me encontraron con la caja de música rota a mi lado. La había arrojado al suelo en algún momento durante la noche en un intento desesperado de liberarme de aquella visión. Intenté olvidar lo ocurrido, pero el miedo nunca se fue del todo. Al parecer, yo fui el último en recibir la caja, y después de esa noche nadie más habló del reto, y la caja de música desapareció tan misteriosamente como había llegado. Javier se mudó poco después y nosotros crecimos dejando atrás aquellas historias de infancia. Sin embargo, a veces cuando estoy solo y el silencio se hace profundo, creo escuchar la melodía de aquella caja de música, lejana y tenue, que me hace dudar si todo aquello fue real o si fue solo una pesadilla de la que nunca terminé de despertar. Pero en el fondo sé que fue real. Tan real como el frío que aún me recorre la espalda cuando pienso en esa noche y en la sombra de la mujer que me observaba desde la oscuridad. Fue en un verano del 2019 cuando me mudé a España por trabajo. Había aceptado un puesto en Madrid y, como muchos fines de semana, aprovechaba para explorar los alrededores. Ese viernes en particular decidí visitar Toledo. Había oído hablar maravillas de esta ciudad histórica y sus leyendas. El tren partía a las 7 de la tarde. Entré al vagón casi vacío y elegí un asiento junto a la ventana. Solo había una docena de pasajeros dispersos en diferentes asientos. Frente a mí, a unos 3 asientos de distancia, vi a una monja. Llevaba un hábito tradicional y parecía inmersa en la lectura de un viejo libro de oraciones. Algo en su aspecto me hizo sentir incómodo, pero lo atribuí a la fatiga. El tren arrancó y las estaciones pasaron rápidamente. La gente subía y bajaba en cada parada, y pronto me di cuenta de que solo quedábamos la monja y yo en el vagón. Intenté no pensar en ello y me puse a leer un libro que había llevado. Sin embargo, noté que la monja, aunque no levantaba la vista, parecía estar observándome. Sentí su mirada clavada en mí, aunque sus ojos nunca se apartaron de su libro. La siguiente parada fue Illescas. Nadie subió. Al arrancar el tren escuché un susurro. Levanté la cabeza y vi que la monja estaba murmurando algo, pero no pude entenderlo. Sus labios se movían rápidamente y su expresión se había tornado extraña, casi ausente. Tragué saliva y volví a concentrarme en mi libro, pero los susurros no cesaban. Al contrario, parecían aumentar en intensidad. Decidí que lo mejor sería moverme a otro vagón. Me levanté lentamente tratando de no llamar la atención, y en ese momento la monja levantó la vista por primera vez. Sus ojos eran oscuros, profundos y me miraban fijamente. «No debes moverte», dijo con una voz que parecía resonar en todo el vagón. Me congelé en el acto.
No era una amenaza directa, pero había algo en su tono que me llenó de terror. Me volví a sentar y traté de mantener la calma. La monja volvió a su libro, pero los susurros no cesaron. Al contrario, ahora podía oír fragmentos de lo que decía, palabras en latín, invocaciones a nombres que nunca había escuchado, y la atmósfera en el vagón se hizo pesada y opresiva. La siguiente parada era Sagra. Cuando el tren se detuvo, la luz del vagón parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. Quedamos sumidos en la oscuridad total. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda de inmediato, y entonces escuché pasos, pasos lentos y firmes que se acercaban hacia mí. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré, pero no había nadie. La luz volvió en ese instante y vi a la monja de pie justo a mi lado. Tenía una sonrisa muy perturbadora. Es demasiado tarde para irte, susurró la monja. Intenté levantarme, pero me sentía paralizado. Mis piernas no respondían y el pánico se apoderó de mí. La monja se inclinó y murmuró algo cerca de mi oído. No pude entenderle completamente, pero sonaba como una maldición. Sentí un dolor agudo en el pecho y un mareo insoportable de inmediato. Cerré los ojos y cuando los abrí de nuevo, la monja había vuelto a su asiento con su libro en manos como si nada hubiera pasado. Finalmente el tren llegó a Toledo. Apenas podía moverme, pero logré levantarme y salir del vagón tambaleándome. En el andén miré hacia atrás y vi a la monja en la ventana observándome con esa misma sonrisa perturbadora. Desde ese día no volví a tomar un tren en España. Empecé a tener pesadillas recurrentes con esa monja y su maldición. Poco a poco sentí que mi vida se desmoronaba. Mi salud se deterioró sin razón aparente y fui perdiendo el contacto con mis amigos y familiares. A veces, en medio de la noche, me despierto con la sensación de una mano fría en mi hombro y los susurros en latín resonando en mis oídos. Aunque han pasado un par de años, el recuerdo sigue tan vívido como esa noche en el tren. No sé quién era esa monja ni por qué me eligió, pero algo me dice que la verdadera pesadilla aún no ha terminado. Solía trabajar en una inmobiliaria en el centro de Madrid, una ciudad vibrante y llena de historia. Me llamo Pablo y mi trabajo consistía en mostrar pisos a potenciales inquilinos. Mi rutina era bastante sencilla. Recibía un listado de apartamentos, los visitaba para asegurarme de que todo estuviera en orden y luego los mostraba a los interesados. La mayoría de las veces era un trabajo monótono, pero había días en que la emoción de encontrar un cliente satisfecho valía la pena. Un día recibí una llamada de la oficina. Había un piso en el barrio de Lavapiés que necesitaba ser revisado antes de una cita con unos posibles inquilinos esa misma tarde. No era la primera vez que iba al barrio. Sus calles estrechas y edificios antiguos siempre tenían un aire bohemio y algo misterioso. El apartamento en cuestión estaba en un edificio antiguo, de esos con largos pasillos oscuros y una escalera de mármol desgastada por el tiempo. Al llegar, subí al segundo piso y encontré la puerta del apartamento. La cerradura estaba un poco oxidada y al girar la llave, la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo vacío. Entré y empecé a revisar las habitaciones, asegurándome de que todo estuviera en orden. Había algo en el ambiente que se sentía un poco extraño.
El aire era pesado y aunque era mediodía, las sombras parecían más densas de lo normal. Todo estaba bien hasta que llegué al salón. Al abrir la puerta me encontré con un hombre mayor parado en el centro de la habitación. Tenía el cabello canoso y desordenado, la piel pálida y los ojos, esos ojos eran completamente negros. No había ni un rastro de blanco, solo un abismo oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre gritó con una voz que resonó en las paredes. Esta es mi casa. Su grito era un aullido de rabia y desesperación que helaba la sangre. Me quedé paralizado por un momento. El miedo me había atrapado. Finalmente reuní el coraje suficiente para dar un paso atrás, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba corriendo por el pasillo y bajando las escaleras lo más rápido que mis piernas me permitían. Llegué a la calle jadeando y con el corazón a 1000 por hora. Intenté calmarme, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. Decidí llamar a la oficina y explicar la situación. Me dijeron que esperara afuera, que enviarían a alguien para revisar. Minutos después llegó Marcos, mi jefe, acompañado de un par de compañeros. Subimos juntos al apartamento y para mi sorpresa, cuando abrimos la puerta del salón, no había rastro del hombre. El piso estaba completamente vacío. Intenté explicarles lo que había visto, pero solo recibí miradas escépticas. Debes estar estresado, Pablo, dijo mi jefe. Vamos, toma el resto del día libre. No estaba seguro de qué pensar. Había imaginado todo. Me sentía ridículo, pero el miedo seguía ahí. Decidí tomar el consejo de Marcos y me fui a mi casa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de aquel hombre y sus ojos negros me perseguían cada vez que cerraba los ojos. Pasaron varios días y aunque traté de retomar mi rutina, el recuerdo seguía presente. Unas semanas después, recibí una llamada de una mujer que decía ser la hija del propietario del piso de lavapiés. Quería hablar conmigo en persona sobre lo que había sucedido y acordamos encontrarnos en una cafetería cercana. Cuando llegué me encontré con una mujer mayor de unos 60 años con una expresión triste en su rostro. Nos sentamos y comenzó a contarme la historia del apartamento. Su padre había vivido allí durante muchos años y tras su muerte, ella había decidido alquilar el lugar. Mi padre siempre decía que esa casa era su vida, dijo con lágrimas en los ojos. Nunca quiso irse, incluso cuando ya no podía cuidarse a sí mismo. El pobre murió en el salón y me cuesta creer que su espíritu todavía esté allí. De repente, todo tuvo sentido. No fue una alucinación. Lo que vi fue real. El espíritu de ese hombre, su desesperación por aferrarse a su hogar, era lo que había encontrado ese día. Mientras la mujer hablaba, me di cuenta de que había algo que no encajaba. Al final de la conversación, la mujer me entregó una foto de su padre y lo reconocí de inmediato. Era el hombre que vi en el salón, pero entonces mi mirada se posó en la fecha de su muerte. Hacía más de 15 años. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía haber visto a alguien que había muerto hace tanto tiempo? Mientras me alejaba de la cafetería con la foto en mano, me di cuenta de que el edificio de Lavapiés tenía una historia mucho más oscura de lo que jamás podría haber imaginado.